libro de Jeremías, capítulo 33. Me gustaría, amados, que leyéramos una porción de esa palabra y brevemente la comentemos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Leemos la Biblia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado. Te ruego, Señor, que tú en este día la dirijas y la apliques a nuestros corazones, para que seas tú ministrándonos, Señor, profundamente a cada uno, restaurando tu pueblo, Señor, levantándolo para tu alabanza y honra. Tendremos todo cuidado, Señor, de dar a ti toda gloria, toda honra, todo honor y toda alabanza, porque solo a ti, Señor mío, te corresponde recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, muy amados. Jeremías era un profeta de Dios, de estos hombres tremendos que Dios levanta de tiempo en tiempo por muchas razones, para ser voz de Dios entre su pueblo, para corregir lo deficiente, para exhortar al pueblo a volverse a los caminos del Señor, para hablar de cosas futuras, para un sinnúmero de cosas que Dios siempre quiere tratar con aquellos que Él escoge, que son suyos. Pero como profeta de Dios, al fin, hermano, era un hombre perseguido. O sea, siempre los profetas de Dios han sido perseguidos, siempre. Unos murieron aserrados, otros murieron hechos pedazos, a otros los apedrearon, a otros los crucificaron, pero siempre la característica del profeta verdadero es que es perseguido. Por eso es que cuando hace algún tiempo atrás, yo recuerdo cuando yo empezaba en los caminos del Señor, había en las congregaciones de avivamiento muchos profetas, particularmente mujeres, que se levantaban y profetizaban y hablaban y le decían cosas a la gente y todas estas cosas, ¿verdad? Y eran casi siempre el poder detrás del trono, eran las personas que prácticamente dirigían las congregaciones, porque ellos decían, así dice Jehová, y este tipo de cosas, ¿verdad? Y yo no dudo de que Dios hablaba a través de algunos de ellos, pero se usó mucho, se manipuló mucho. Y entonces, a diferencia de los profetas verdaderos, estos profetas, hombres y mujeres, eran prácticamente venerados en las congregaciones. O sea que eran prácticamente más respetados que el pastor y los ancianos. La gente iba a las casas de ellos a oír el consejo de Dios, a ver qué me dice Dios. Y entonces los cristianos andaban detrás de los profetas y de las profetas como si fueran adivinos, ¿verdad? Como antes acudían a la divina y al espiritista, pues así iban detrás de los profetas. Y claro, uno se daba cuenta de que había algo raro, porque estas personas, en lugar de ser perseguidos, eran grandemente alabados, eran tenidos en gran estima en las congregaciones. Y entonces uno decía, pero aquí algo anda mal, porque el verdadero profeta de Dios siempre ha sido perseguido, hasta el punto de que el mismo Señor Jesucristo dijo una vez que era imposible que un profeta de Dios muriera fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y se encaminó hacia Jerusalén, aún sabiendo que iba a ser perseguido, que iba a ser crucificado, que iba a ser desechado por los hombres y por los religiosos de su época. Y así es siempre, hermano. El verdadero profeta o la profetisa de Dios siempre es una persona perseguida, porque por lo general, no habla lo que a la gente le gusta escuchar, sino que habla lo que Dios le dice que hable, y eso siempre, casi siempre, es contrario a lo que la carne le gusta escuchar.
Casi siempre la voz de Dios, hermano, es amargura para la carne, aunque es alimento para el espíritu. Jeremías era un hombre pues, que estaba al servicio de Dios. Yo estoy seguro que él no quería echarse enemigos encima. A nadie le gusta echarse enemigos. Yo estoy seguro que él hubiese querido pues criar su familia, estar en paz con todo el mundo, ser simpático, ser aceptado en la sociedad en que vivía. Pero no podía ser, porque el mensaje que Dios le había dado, como es el mensaje siempre de Dios, es olor de vida para aquellos que viven y olor de muerte para los que se mueren. El olor de Cristo es así, a unos le agrada, a otros les desagrada sobremanera. Jeremías no era la excepción. Finalmente, porque él hablaba un mensaje que no le gustaba a la gente, él decía, mire, esto está mal, las cosas aquí están malas y Dios va a enviar juicio sobre esta nación y va a venir un señor de allá de Asiria y nos va a conquistar a todos y los va a llevar a todos cautivos y qué sé yo. Y entonces él exhortaba a la gente a rendirse a Nabucodonosor, porque esa era la voluntad de Dios. Dios quería enviar juicio y destruir todo aquello que estaba allí. Y claro, era un mensaje antipatriótico, era un mensaje de entrega. Era un mensaje de decirle a aquel pueblo, mire, entréguese a esos impíos porque esa es la voluntad de Dios. El pueblo no lo quería recibir. Y entonces lo tildaron de traidor. Y como traidor lo metieron preso y no lo mataron porque el Señor estaba con él. Pero a la sazón, cuando se escribe esto, cuando los hechos que se narran aquí, el trasfondo histórico es que él estaba en la cárcel. Él estuvo mucho tiempo en la cárcel. En una de las ocasiones lo metieron no solamente en la cárcel, sino en un pozo, en una cisterna que había dentro de la cárcel, precisamente para que se ahogara. Pero el Señor proveyó que la cisterna estuviera seca y que no se pudiera ahogar. Pero la verdad que el hombre era profundamente odiado y despreciado. Lo que pasa es que el rey, o los reyes bajo los cuales él estuvo, sabían que él era un hombre de Dios. Y por tanto era como Juan el Bautista. O sea, era respetado aunque no compartían sus opiniones. Aunque no creían que su mensaje era el mejor para la hora, porque hacía falta un mensaje positivo, un mensaje que exaltara al pueblo, que lo levantara en armas, que le diera valor para enfrentarse al enemigo. Aunque él no tenía ese mensaje, pero lo respetaban porque sabían que era un hombre de Dios. Tú sabes, amado, eso es lo bueno de ser un hombre, una mujer de Dios. La gente no podrá estar de acuerdo contigo. Podrá la gente estar en desacuerdo contigo, pero no pueden estar en desacuerdo con Dios. Aunque estén en desacuerdo contigo, la gente te va a respetar por tus convicciones, porque tú eres una persona de Dios, porque te rindes al Señor, porque oyes la voz de Dios. Tú sabes, eso es muy importante, amado. Tú y yo podremos equivocarnos en la vida, podremos cometer errores y todas esas cosas, pero permanece fiel a Dios. Es el consejo sabio. Permanece fiel al Señor. Que la gente tenga que decir, bueno, él o ella se habrán equivocado, me gusta o no me gusta el mensaje que trae o la palabra que trae, o no la entiendo, lo que sea, pero reconozco que es una persona que se rinde ante Dios, que oye la voz de Dios y que está haciendo lo que ella entiende que es la voluntad de Dios para con su vida. Y ese era Jeremías. Y así eran los profetas de antaño, ¿verdad? Dice la tradición que a Isaías lo aserraron, lo partieron por la misma mitad. O sea, simplemente porque no estaban de acuerdo con lo que él decía. No eran personajes populares ni simpáticos. Pues estando él en la cárcel, hermano, estando él en la cárcel, recibió un mensaje de Dios. Posiblemente a través de él mismo, porque ahí no había otro profeta. Si hubiese habido otro profeta, Dios lo hubiese usado para las escrituras. A través de él mismo. Mientras estaba en la cárcel, posiblemente en el pozo, allí Dios le habló. Hermano, déjame decirte una cosa. Cuando tú y yo le servimos al Señor, no importa que estemos en el pozo de la desesperación, no importa que estemos pasando por situaciones difíciles en la vida, no importa que nuestros ojos estén llenos de lágrimas, no importa, hermano, que estemos pasando por un descalabro económico, material, físico o espiritual, no importa, hermano, si tú eres de Dios, Dios siempre va a ir en tu ayuda, siempre podrás contar con la voz de Dios de aliento, siempre Dios te hablará. Dios no abandona a aquellos que son suyos. Y allí estaba este hombre. Y mientras estaba preso, oye esto, qué lindo, el hombre estaba preso, socialmente preso.
La sociedad lo tenía preso. Sin embargo, era la única persona a quien Dios le hablaba. ¿Qué te parece? Era libre en el Señor. No hay barrera, hermano, que pueda impedir que Dios bendiga a aquellos que son suyos. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, en la cárcel, no importa donde esté enfermo, en una cama, no importa. Hasta allí llega la misericordia, la gracia del Señor. Dios nunca abandona, no ha abandonado nunca, ni abandonará a aquellos que son suyos. ¿Qué te parece? Y así estaba este hombre. Y Dios le habla allí en la cárcel. Y dice, mira, así ha dicho Jehová. Qué lindo, hermano. Cuando tú recibes en tu corazón ese convencimiento, así ha dicho Jehová. No es que lo digan los hombres, no es que un libro lo diga, no, es que Jehová lo dice así. Esta es la voz de Dios. Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dios comienza hablándole a este hombre en esos términos. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios tenía que identificarse de esa manera? Si ya Jeremías conocía a Jehová, ya Jeremías sabía quién era Dios, ¿por qué esa introducción a lo que Dios le va a decir a Jeremías? Hermano, todo es importante en la Biblia. Cada palabra que sale de la boca del Señor, hermano, es mejor que el pan que tú y yo nos comemos todos los días. Para que sepas que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Y uno se pone a investigar por qué. ¿Qué razón había para que Dios se identificara con ese protocolo? Y le dijera, mira, yo soy Jehová el que hizo la tierra. Dice, mira, tú podrás estar preso. El mundo para ti parecerá que se está acabando. El caos estará reinando en la sociedad. Quizás Jerusalén esté perdida, quizás ya no hay esperanza para Jerusalén, pero déjame decirte una cosa, yo tengo el control de todas las cosas, yo soy el que hizo la tierra, yo tengo el poder para crear, yo no he abdicado a mi trono, no, yo estoy sentado en el trono, el que te habla es el Dios omnipotente. Para que no confundas tu debilidad con una posible debilidad de Dios. No, tú serás débil, el sistema estará dañado, tú estarás preso, quizá no haya esperanza para Jerusalén, pero déjame decirte, yo sigo siendo el Dios poderoso. Tú sabes, amado, tenemos que entender la soberanía de Dios. Hay veces que lo que nos dicen los ojos es un mensaje terriblemente negativo. Qué malas están las cosas. Hermano, las cosas no están malas. Las cosas están muy buenas. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se hace siempre la voluntad de Dios. El diablo por ahí estará andando suelto, haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo maldad. Pero eso es todo lo que puede hacer, amado hermano. Al fin y a la postre, aquí se hace lo que Dios manda. Al fin y a la postre la Biblia está escrita y termina, ven, sí, ven Señor Jesús, Cristo vendrá, se llevará a su pueblo, todo está escrito, con él reinaremos, caminaremos por las calles de oro, no importa lo que el diablo se cuelga allá en el infierno, gloria a Dios. Esto va a tener un buen final, bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el mensaje que recibió Jeremías. ¿Cómo tú estás? ¿Estás preso? ¿Te sientes atado? ¿Te sientes maniatado? ¿Te sientes manipulado? ¿Estás pasando por una situación difícil en la vida? Tranquilo, tranquila, porque el Señor está en control. Yo soy Jehová, aleluya, el que hizo los cielos y la tierra. Yo no he abdicado a mi trono, todo está bien, gloria al Señor. Y le dijo más. Le dijo, yo soy Jehová que la formó, que formó la tierra para afirmarla. Oye eso, para afirmarla, para hacerla firme, para hacerla un lugar seguro. Dios no creó un revolú, hermano. Dios no creó un desasosiego. Dios no creó el caos. No. El hombre es responsable del caos. Dios creó la tierra para afirmarla y por eso es que tarde o temprano esta tierra va a ser firme porque Dios la creó para eso. ¿Qué te parece? Podrán ponerse las cosas muy malas. El hombre en su pecado, el diablo por allá o lo que sea, pero Dios hizo la tierra con un propósito y los propósitos de Dios se cumplen. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la palabra del Señor. Uno tiene que descansar en eso, amado hermano, porque si no tu mente va a formar parte de ese caos.
Si tú no has entendido que el propósito de Dios es afirmar esta tierra, afirmar tu vida, que todo eventualmente va a caer precisamente donde Dios quiso que cayera, que todas las piezas en este juego de ajedrez, hermano, finalmente van a quedar bien puestecitas, que el diablo recibirá su jaque mate de parte del Señor, que todo va a cuadrar precisamente donde Dios quiso. Si tú no entiendes eso, tú serás parte del caos. Tu mente será un caos, un revolú, un desasosiego, una cosa sin forma, sin pies ni cabeza. Dios le dijo a Jeremías, no, yo creé la tierra para afirmarla, para que estuviese ordenada, para que estuviese firme, y así va a ser, Jeremías. No importa que venga Nabucodonosor, no importa que tú estés viendo que estás preso, no importa que el profeta de Dios, representante de Dios aquí en la tierra, esté preso, maniatado y despreciado, no importa, eso es pasajero. Lo cierto es que los propósitos de Dios se van a cumplir siempre que la tierra fue hecha para ser firme, para ser habitación de los santos, aleluya, lugar donde se pasee el Señor, gloria a Dios. Y dice más, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué lindo, hermano. Imagínate tú, en ese tiempo Jeremías era el único hombre que hablaba con Dios. Era el único hombre que entraba a la presencia del Señor, por lo menos que la Biblia diga, a lo mejor había otro, pero yo no sé. Era la única voz de Dios y lo tenían preso. Yo me imagino que ese hombre estaba preguntándose un montón de cosas, como nos preguntamos nosotros. Hay veces, hermano, que en la vida te ocurren cosas que tú recibes el golpe y no sabes ni de dónde lo recibiste. ¿Sí? Y hay veces que la vida le da unos golpetazos así que usted queda así como desorientado. Y entonces la única pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo es posible? Como el tren vino y te pasó por encima y tú ni siquiera oíste el pito. Déjame decirte, esas cosas pasan en la vida. Así que tú no esperas las cosas. Como cuando se te muere un ser querido, tú nunca esperas que se te muera, pero se muere. Y cuando se muere, la gente, yo recuerdo en el campo allá en Juanadía, donde yo, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Se acuerda eso? Tan bueno que era. Como que dice, déjame los 5 minutitos más para hacerle los favores que no le hicimos en 40 años o en 50 años. ¿Por qué te lo llevas? La gente no espera esas cosas. La calamidad puede llegar a tu vida, hermano, y Dios la puede permitir. Y como que uno no espera. Y la pregunta es, ¿por qué? Mira, el profeta Habacuc, uno de los grandes profetas también de ese tiempo, él miraba cómo los impíos eran prosperados. Y sin embargo, él no era prosperado. Y empieza a preguntar, ¿y por qué? Si yo te sirvo, ¿cómo es posible que tú veas que esta gente prospera? ¿Cómo es posible que tú veas que el malo prospera? Y tú como que miras para el otro lado, ¿hasta cuándo, Jehová? Y las preguntas, hermano, mira, no es blasfemia preguntarle a Dios. ¿No Dios es nuestro Padre? De hecho, Él espera que cuando tú no entiendas una cosa, tú le preguntas, ¿y qué pasó? Cuando te ocurren cosas en la vida, ¿te descuidaste, Dios? ¿O me descuidé yo? ¿Qué pasó? Claro que sí que Dios espera. Y cuando estamos presos en el pozo de la desesperación, cuando todo lo que nos rodea son males y tinieblas, y gente mirándote con cosas y con deseo de castigarte y reprenderte y qué sé yo, y todo son malas noticias, tú miras a tu alrededor y dices, ¿y qué pasó? El salmista preguntaba, ¿y dónde está tu Dios? Le preguntaban al salmista en el Salmo 40, ¿dónde está tu Dios? En el Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? Él recordaba cuando él iba delante de las huestes del Señor en alabanza, en adoración, y de repente todo se acabó. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? Yo imagino a Jeremías preguntando. ¿No has preguntado tú? ¿Acaso no se rebeló Moisés contra Dios y le dijo, oye Dios, ¿qué me pasó? ¿Acaso te pedí yo que me pusieras delante de esta gente? Mira, quítame la vida. Yo no quiero seguir viviendo. Yo no quiero seguir pasando por esto. Y yo digo, estate quieto, le dijo Dios a Moisés. Yo soy Jehová.
el que hice la tierra para afirmarla. Yo estoy aquí. O como le contestaron a Isaías, y dice el alto y sublime, el que está sentado en el trono. Así dice, date quieto. A Jeremías le dijo, mira, lo que pasa es que hay un montón de cosas que tú no entiendes. Ese era el mensaje para el hombre que estaba preso. Hay un montón de cosas que tú no entiendes. Tú has tomado cursos bíblicos, has predicado la palabra, has profetizado, has orado, Dios te ha hablado, todas esas cosas, pero aún así hay un montón de cosas que tú no entiendes, que tú no sabes. No has vivido lo suficiente para que yo te lo explique en detalle, y yo he escogido que te metan preso en la cárcel, porque hay cosas que solamente se aprenden en la cárcel. La vida es así, hermano. Hay ciertas cosas que las aprendes en ciertos lugares nada más. David el salmista aprendió una sabiduría tremenda, gloria a Dios, que nos ha ministrado a nosotros por años y años. ¿Sabe dónde la aprendió? En lo que él llama el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. El hijo pródigo tenía tremendo testimonio. ¿Tú sabes dónde la aprendió? Entre los cerdos. Allí fue que él aprendió la misericordia del Padre. Solamente se aprende entre los cerdos. ¿Hay que ir a los cerdos? Sí, hay veces que sí. ¿Hay que ser quebrantado para aprender alguna cosa? Sí, es la única manera de aprender ciertas cosas. ¿Tiene que romperse el vaso de alabastro para que se riegue el perfume y llene toda la casa? Sí, porque de otra manera no se llena la casa con el olor del perfume. Te perfumas tú y perfumas tu orejita, pero no se llena la casa con el olor del perfume a menos que se rompa el vaso y entonces se riegue todo. ¿Está viendo eso? Jeremías estaba preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tu hombre está preso? ¿Por qué, si yo soy la voz tuya del Dios Todopoderoso, por qué estoy preso? ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? Y Dios le contesta y le dice, mira, yo estoy en control de todas las cosas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no he abdicado a mi trono. Yo soy el que hizo la tierra. Yo tengo poder para sacarte de ahí, para ponerte en otro lugar. Pero no lo he hecho porque no he querido. Lo que tú tienes que hacer es clamar a mí y yo te voy a responder. ¿Tú quieres saber? ¿No tienes sabiduría? Demándala del Señor, dijo una vez Santiago. Dile al Señor que te dé sabiduría. En lugar de estarte lamentando, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Yo siempre respondo a mis siervos que a mí claman. Yo nunca los dejo en tinieblas. Yo siempre les explico. Terrible cosa sería, amado, andar por la vida sin entender. Sin entender por qué le suceden a uno las cosas que le suceden. Sin entender el trato de Dios para con nosotros. Dios no es un Dios que se está escondiendo de sus hijos, hermano. No, Dios es un Dios fiel. Pero hay que sacar tiempo para hablar con Él. Clama a mí y yo te responderé. La mayoría de los cristianos que yo conozco, amado hermano, se quejan de Dios. Aquí estoy yo, ¿cómo tú estás? Así como Dios quiere, fastidiado, sin nada, preso en la cárcel, maniatado, pasando por esto, pasando por esta dificultad. ¿Has clamado a Dios en tu cárcel? ¿Has sacado tiempo para hablar con Él? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Le has preguntado al Señor, ¿por qué, Dios mío? Habacuc le preguntó y finalmente Dios le habló. Y entonces Habacuc dice, ¡ay, Padre! Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en la majada, aunque no haya ganado en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová. ¡Aleluya! Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es el que hace mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. Entendió. Tranquilo el hombre. Preguntó y Dios le contestó. Nosotros a diario pasamos por situaciones difíciles, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a quejarnos del dolor de oídos? No podemos quejarnos del dolor de oídos. ¿Y qué sacamos con eso? Es mejor, aquí estoy, Señor, con dolor de oídos. Mira, el tren me pasó por encima y no me di ni cuenta.
No sé ni de dónde vino el golpe ni por qué vino. Señor amado, ¿sabes tú? Pues dímelo, clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas difíciles. Que si son difíciles, hermano, son difíciles. ¿Sabes por qué son difíciles? Porque no hay una explicación lógica para ellas. Nosotros siempre estamos acostumbrados a desmenuzar lógicamente lo que recibimos. Y si no le encontramos lógica, hacemos o decimos como Tomás: si no veo, si no palpo, si no meto mi mano ahí en la herida, no creeré. Estamos acostumbrados a eso. Y Dios nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso es que son cosas difíciles. Por eso es que hay veces que entender el consejo divino es difícil. Porque no se sujeta a nuestras expectaciones. No se sujeta a nuestra lógica. Nosotros esperábamos otra cosa. Nuestro razonamiento decía otra cosa. Es como cuando lo que discutíamos hoy en el periodiquito, ¿verdad? Lo que le pasó al rey Asa. Se le presenta una amenaza, él es el rey. Se le presenta un enemigo poderoso. ¿Y qué es lo que él razona? Bueno, vamos a usar la diplomacia. La diplomacia es siempre mejor que la guerra. Hay veces que no, hermano. Dios no quiere que tú entres en diplomacia con el diablo. Dios no quiere que tú entres en arreglos, en contubernios con el enemigo de las almas, simplemente para evitarte problemas. No. Dios demanda la guerra. Oye, que Dios demanda. Sí. Y eso es ilógico. Pues el hombre se decidió por la lógica y dijo: bueno, pues para que este rey Baasa no me destruya a Jerusalén, yo voy a hablar con otro que es enemigo común, pero que le gusta recibir dinero. Le voy a pagar al rey de Siria para que el rey de Siria se haga enemigo de Baasa y me lo quite de encima. Y tú sabes una cosa, hermano, funcionó. A nivel humano funcionó. El rey Asa le dio dinero al rey de Siria y el rey de Siria aceptó el dinero y se rebeló contra Baasa y le quitó el problema de encima al rey Asa. Pero no se había consultado con Dios. La mente lógica siempre dice: la diplomacia es mejor. Pero tú sabes lo que Dios le dijo: te equivocaste medio a medio, Asa. Esa no era la voluntad de Dios. Eso de que tú estuvieras negociando con los impíos, negociando con el diablo para que te quitara un problema de encima sin consultarme a mí primero. ¿Pero cómo es eso? Y Dios lo reprendió y le dijo: mira, Dios demanda un corazón perfecto. Un corazón perfecto, porque los ojos del Señor van por toda la tierra para mostrar su poder en favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Corazón perfecto es que me hables a mí primero. Corazón perfecto es: clama a mí y yo te responderé. Corazón perfecto es buscar primero el sano consejo de Dios. Dios siempre tiene el mejor consejo, hermano. Y el consejo muchas veces es: pelea, que yo voy a poner a los enemigos en tus manos. Uno cree, hermano, lo que es lógico. Por eso es que se nos es tan difícil a veces entender el consejo de Dios. Creemos que es más fácil entrar en contubernio con aquellas fuerzas que nos amenazan y entrar a hacer arreglos y aceptar una cosa para obtener otra, como dicen allá en el campo: dar del ala para comer de la pechuga, ¿verdad? Eso es lo que se dice aquí en Puerto Rico, para que te evites problemas. Pues mira, acepta una cosa. I'm okay, you're okay, dice el librito. Yeah, it might be. Pero sometimes it's not okay, porque Dios no está de acuerdo. Hay que consultarlo a Él primero. Y eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías. Tú no entiendes. Son cosas difíciles porque no se sujetan a tu lógica. Tú sabes una cosa, el rey Asa tenía esa manía, como la tienen muchos creyentes. Siempre estar buscando primero los arreglos humanos y después consultar a Dios por si acaso. Pues se enfermó gravemente de los pies, dice la Escritura. Y entonces, dice la Biblia, que en lugar de buscar a Dios, fue donde los médicos primero. Y a Dios no le agradó. Y le quitó la vida. No hay nada malo en consultar a los médicos, hermano. No se vaya a equivocar nadie. Lo que está malo es que no consultes a Dios primero. Que no le des el primado al Señor. Que no tenga Él el primado de tu vida. La Biblia dice: maldito el hombre que pone carne por su brazo
y que por ende su corazón se aparta del Señor. Dice que será como la retama en el desierto, que nunca verá cuando le viene el bien. No se va a dar ni cuenta cuando le pongan el bien al lado. Será maldito, todo lo que haga fracasará, simplemente porque puso carne por su brazo. Esto es, confió en el hombre en lugar de confiar en Dios. Sin embargo, dice, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que hacia ella extiende sus raíces, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas difíciles, cosas profundas que tú todavía no conoces. La vida cristiana, hermano, es una vida de aprendizaje. Y hay veces, amado hermano, que la clase de aflicción solamente se da en aflicción 101. Tienes que ir ahí y no hay otra manera. Y para el desarrollo del carácter cristiano, esa clase es requisito. Si no, no te gradúas. Podrás tener otras clases, pero si no tienes esa, no te gradúas. Por eso Dios dice, mira, tú no entiendes algo en tu vida. Hay cosas que tú no entiendes, no te preocupes. Estás en buena compañía. Hay un montón de nosotros que no entendemos. Estamos todavía como el francés anoche buscando todavía aire. Mirando, ¿qué fue que me dio? No se enteró. En la lola perdió sin darse cuenta. Terrible cosa es perder sin uno darse cuenta, hermano. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Fíjate lo que Dios tenía, hermano. No el mensaje de Dios. Yo voy a terminar con esto. Quiero seguirme. El tema es precioso, hermano. Pero mira lo que decía el Señor en el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Tú te imaginas, hermano? En el sufrimiento que estaba pasando Jeremías, jamás se le hubiese imaginado a este hombre que lo que venía después de ese sufrimiento era sanidad y medicina. Aleluya. Que era necesario que viniera el quebrantamiento, que era necesario que viniera la aflicción, el desasosiego, la desorientación, porque luego que él clamara, Dios le iba a revelar sanidad y medicina. ¿Qué te parece? Y la palabra que se usa para sanidad ahí quiere decir restauración. Dios iba a restaurar. ¿Qué iba a restaurar? A su pueblo. Dios iba a restaurar a su pueblo. Y le está diciendo a Jeremías, tú ves, Jeremías, estas cosas solo se entienden en el hoyo, en la aflicción, en la cárcel. Porque sabes una cosa, Jeremías, si estuvieras en el palacio del rey, no clamarías a mí. Tengo que apretarte un poquito para que aprendas a clamar, para que vuelvas al altar, para que vuelvas a la oración, para que vuelvas al quebrantamiento, para que vuelvas a esa relación íntima conmigo. Es donde único lo hace, Jeremías. Si no te meto preso, no oras. Y cuando el pueblo de Dios, hermano, se vuelve holgazán, cuando el pueblo de Dios se vuelve vaguito, cuando el pueblo del Señor se va simplemente y comienza a recostarse y a vivir de los laureles, entonces Dios le dice, te voy a meter preso. Y cuando empieces a preguntar qué pasó, entonces te contestaré como Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuál es mi deseo? Darte salud y medicina. Aleluya. Salud y medicina. Así ha dicho Jehová. Con esto voy a terminar. Ya lo dije antes y no terminé nada. Versículo 10. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová. Aleluya.
¡Qué mensaje, hermano! Mira a tu alrededor y solamente ves desolación, le dijo el Señor a Jeremías. Solamente estás mirando tus pies, Jeremías. Solamente estás llorando porque estás preso en la cárcel. Ves desolación y malas noticias por todas partes. Ves las calles vacías, ves la ciudad vacía, sin morador. No oyes voz de cántico. La gente no está alegre, la gente no me está buscando a mí. La gente está cada vez metida más en su casa. La gente está escondida de mí. Pues mira, déjame decirte, yo traigo sanidad y traigo medicina, dice el Señor. Y tú ves estas calles y esta ciudad desierta volverá a poblarse de gente que me adora, de gente que me alaba, de gente que va a decir, bendito sea el Señor, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas difíciles, ocultas, que tú no conoces. Vamos a orar, amado.